¿Qué es el relámpago del Catatumbo? El relámpago del Catatumbo es un fenómeno meteorológico único en el mundo. Este ocurre en la cuenca del lago más grande de Latinoamérica, el lago de Maracaibo. Consiste en un fenómeno donde se concentra la mayor cantidad de descargas eléctricas de forma consecutiva en todo el mundo y se produce con mayor frecuencia desde mayo hasta noviembre, produciendo actividad eléctrica un 95% de las noches. Este fenómeno se debe a la evaporación que se genera en la cuenca del lago de Maracaibo, que las montañas de la cordillera de Mérida evitan que las nubes se desplacen. Esos dos factores hacen que se concentren una gran cantidad de nubes en la zona y que se produzcan descargas eléctricas desde el atardecer hasta el amanecer. La mejor hora para ver este fenómeno es durante la madrugada, ya que es la hora en que más cantidad de descargas ocurren. Además, es el momento perfecto para fotografiarlo. La primera mención a este fenómeno meteorológico fue documentada por el poeta y dramaturgo español Don Lope de Vega durante el Siglo de Oro en el poema épico La Dragontea, escrito en el año de 1597. Don Lope describe en su obra y se inspira 2 años antes, en 1595, donde relata el corsario inglés Sir Francis Drake. Se dirigía a Maracaibo con las intenciones de saquear la ciudad. Cuando las naves de Drake se van aproximando a la costa a mitad de la noche, la amenaza es descubierta por los flashes de luz que destellaba el relámpago del Catatumbo. Este iluminó a los barcos, siendo la amenaza descubierta por la guarnición española, lo que dio tiempo al alcalde Diego Suárez de Amaya para alertar a las tropas y defender el pueblo de los piratas ingleses, siendo derrotadas las fuerzas de Drake por la Armada Hispánica. Una teoría plantea que las tormentas eléctricas producen una elevada cantidad de ozono y el Catatumbo registra la mayor densidad de descargas eléctricas del mundo, por lo que ayuda a regenerar la capa de ozono. Pero es muy poco probable que este ozono llegue a la estratosfera y regenere la capa de ozono. El ambientalista venezolano Eric Quiroga también cree en esta teoría. Hasta ahora no hay estudios científicos que respalden esta hipótesis, pero el físico y presentador de televisión británico Brian Cox asegura que sí es posible. La organización Guinness entregó el 28 de enero de 2014 la certificación que reconoce al relámpago del Catatumbo, un fenómeno meteorológico único que se genera al sur del lago de Maracaibo, en el estado Zulia, en el occidente de Venezuela, como el lugar del mundo de mayor concentración de relámpagos del mundo por kilómetro cuadrado al año. La serie futurística de Netflix, Lost in Space, mencionó al relámpago del Catatumbo en una escena del primer capítulo de la segunda temporada. Los expertos consideraban hasta el momento que la mayor concentración de relámpagos se originaba en la cuenca del río Congo en África. Richard Blaisley, científico de la NASA a cargo del estudio, dice que luego de 16 años de investigación y recolectas de información, se llegó a la conclusión que la mayor concentración de relámpagos ocurría en el lago de Maracaibo, por lo que fue nombrado como la capital de los relámpagos. Según la NASA, cuando ocurre este fenómeno, se genera suficiente energía como para iluminar 100 millones de bombillas, y 10 minutos de los relámpagos del Catatumbo darían para iluminar toda Sudamérica. Caen de 40 a 90 relámpagos por minuto, unos 20.000 por noche. Ya que este fenómeno son relámpagos y no truenos, se pueden observar mas no escuchar. Diferentes medios como BBC, History, National Geographic han documentado este fenómeno natural.